Hoy en Historium te contamos la historia del País Vasco. El País Vasco es una región histórica y cultural que se extiende por el norte de España y el suroeste de Francia. Su nombre proviene del euskera, la lengua propia de sus habitantes, que se considera una de las más antiguas de Europa. Pero, ¿cuál es el origen de este pueblo singular? ¿Qué acontecimientos han marcado su trayectoria a lo largo de los siglos? En este artículo vamos a hacer un recorrido cronológico por la historia del País Vasco, desde la prehistoria hasta la actualidad. Los primeros habitantes del País Vasco de los que se tiene noticia datan del Bajo Paleolítico, hace aproximadamente unos 200.000 años. Se han encontrado restos arqueológicos que muestran su modo de vida cazador-recolector, así como pinturas rupestres que reflejan su arte y su religión. Algunos ejemplos son las cuevas de Santimamiñe, Ecaín o Altserri. Con el paso del tiempo, los pobladores del País Vasco fueron evolucionando y adaptándose a los cambios climáticos y culturales. Así, surgieron diferentes grupos étnicos, como los vascones, los bárdulos, los caristios o los autrigones, que ocupaban el territorio actual de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Estos pueblos tenían en común el uso de la lengua vasca, que se cree que es anterior a la llegada de los indoeuropeos a Europa. La presencia romana en el País Vasco fue escasa y tardía, ya que estos pueblos ofrecieron una fuerte resistencia a la conquista. No obstante, los romanos dejaron algunas huellas de su cultura, como calzadas, acueductos o villas. También introdujeron el cristianismo, que se mezcló con las creencias paganas locales. Tras la caída del Imperio Romano, el País Vasco sufrió las invasiones de los pueblos germánicos y musulmanes, que intentaron dominar el territorio. Sin embargo, los vascos mantuvieron su independencia y su identidad, gracias a su organización social basada en clanes familiares y asambleas populares. En el siglo IX se formó el Reino de Pamplona, que luego se convertiría en el Reino de Navarra. Este reino abarcaba gran parte del País Vasco y tenía como objetivo defenderse de los ataques de francos y musulmanes. El rey más famoso de este periodo fue Sancho III el Mayor, que logró ampliar sus dominios hasta el río Ebro. En el siglo XII, el reino de Navarra se fragmentó en varios reinos menores, debido a las luchas internas y las presiones externas. Así surgieron los reinos de Aragón, Castilla y Francia, que se disputaron el control del País Vasco. Los vascos se vieron obligados a jurar fidelidad a uno u otro rey, pero conservaron sus fueros o privilegios locales. En esta época, se desarrolló también el comercio marítimo y la actividad pesquera en las costas vascas. Los puertos de San Sebastián, Bilbao o Bayona se convirtieron en centros económicos y culturales importantes. Los marinos vascos participaron en expediciones a Islandia, Groenlandia o América. En el siglo XVI, el País Vasco se integró en la corona de España, tras la unión dinástica de los reyes católicos. Los vascos mantuvieron sus fueros y su autonomía fiscal y administrativa, pero tuvieron que aceptar la autoridad del rey español. Además, tuvieron que hacer frente a las guerras contra Francia y a la crisis económica y social provocada por la peste y el hambre. En el siglo XVII, el País Vasco vivió un periodo de esplendor cultural y artístico, gracias al mecenazgo de la nobleza y la Iglesia. Se construyeron numerosos palacios, iglesias y conventos que reflejaban el estilo barroco. También se destacaron figuras como el escritor Axular o el escultor Juan de Ancheta. En el siglo XVIII, el País Vasco sufrió las consecuencias de la Guerra de Sucesión Española y la Guerra de la Convención contra Francia. Estos conflictos pusieron en peligro los fueros vascos, que fueron defendidos por los vascos con las armas. Finalmente, los fueros fueron confirmados por los reyes Felipe V y Carlos IV, pero con algunas limitaciones. En el siglo XIX, el País Vasco se vio envuelto en las guerras carlistas, que enfrentaron a los partidarios del absolutismo y del liberalismo. Los vascos se dividieron entre los que apoyaban al pretendiente Carlos María Isidro, que les prometía mantener sus fueros, y los que se adherían a la reina Isabel II, que les ofrecía la modernización y el progreso. Estas guerras causaron gran destrucción y sufrimiento en el País Vasco.
Tras las guerras carlistas, el País Vasco experimentó un gran desarrollo industrial y urbano, especialmente en Vizcaya y Guipúzcoa. La explotación del hierro y el carbón, la construcción naval y ferroviaria, y la banca y el comercio impulsaron la economía y la sociedad vasca. Sin embargo, también surgieron problemas como el éxodo rural, el aumento de la población obrera y las desigualdades sociales. A finales del siglo XIX, en el País Vasco se dieron dos procesos políticos y sociales de gran magnitud. El nacimiento del nacionalismo vasco, que recogió todo el sentimiento de identidad vasca ferviente en las áreas rurales, y el movimiento obrero, capitalizado por el socialismo en las ciudades y zonas industriales. En el siglo XX, el País Vasco vivió momentos dramáticos y esperanzadores. Durante la Segunda República Española, los vascos lograron un estatuto de autonomía que les reconocía como región histórica. Sin embargo, este estatuto fue abolido por el golpe de Estado de 1936, que desencadenó la Guerra Civil Española. El País Vasco sufrió la represión del bando franquista, que bombardeó ciudades como Guernica o Durango. Durante la dictadura de Franco, entre los años 1939 y 1975, los vascos sufrieron la prohibición de su lengua y su cultura, así como la persecución política y religiosa. Algunos vascos se exiliaron al extranjero, mientras que otros se organizaron en la clandestinidad para resistir al régimen. Entre estos últimos destacó la organización terrorista ETA, que inició una campaña de violencia contra el Estado español. Tras la muerte de Franco, el País Vasco recuperó su autonomía con la aprobación del Estatuto de Guernica en 1979. Este estatuto estableció un gobierno y un parlamento propios para las tres provincias vascas españolas: Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Navarra optó por tener su propio régimen foral. El País Vasco francés no tiene ningún tipo de autonomía política. Desde entonces, el País Vasco ha vivido un proceso de normalización democrática e institucional, así como de desarrollo económico y social. Sin embargo, también ha tenido que afrontar el problema del terrorismo de ETA, que ha causado más de 800 muertos y miles de heridos. En 2011, ETA anunció el fin definitivo de su actividad armada. La historia del País Vasco es una historia rica y compleja, llena de luces y sombras. Es la historia de un pueblo que ha sabido conservar su lengua y su cultura a lo largo de los siglos, a pesar de las adversidades y las amenazas. Si te ha gustado el vídeo y quieres apoyarnos, dale like, suscríbete al canal y deja un comentario. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.